A 8 horas con 10 minutos. Damos la bienvenida al economista José Luis Vázquez de Vastax, es asesor tributario. Hace algún tiempo fue director del Servicio de Rentas Internas en Cuenca. José Luis, bienvenido. ¿Cómo pueden darse este tipo de costosos lapsus cuya responsabilidad final debería recaer en el Instituto Recaudador de Impuestos en Ecuador, el Servicio de Rentas Internas? Estimado Gustavo, Rosana, muy buenos días, qué gusto escucharles y de igual manera pues un gran saludo a toda la gente que nos ve y nos escucha por este prestigioso medio de comunicación. Sí, efectivamente, algunas cositas que sorprenden al cabo de los años porque la ley no ha cambiado, eso hay que puntualizar, ¿no es cierto? Y jamás una circular puede venir a cambiar una ley. Eso, bueno, no soy abogado, pero creo que es un principio básico dentro de la pirámide kelseniana, en donde primeramente está la Constitución. Luego vienen las normas internacionales, posterior a aquello vienen leyes orgánicas, leyes ordinarias, resoluciones y al final en el ámbito tributario pues tenemos la circular. La circular lo que viene a hacer es de interpretar, informar y por último recordar, ¿no es cierto?, a los contribuyentes cómo es el correcto aplicación de los impuestos. Entonces, en este sentido pues jamás una circular podría venir a cambiar el objetivo de la norma, en este caso el artículo 55 de la Ley de Régimen Tributario. ¿Qué nos dice el artículo 55? El artículo 55 trata pues de todas las transferencias e importaciones que tienen tarifa 0% del IVA. No dice que no tienen tarifa de IVA, porque eso también hay que puntualizar. Sí la tiene tarifa cero. En algún momento, algún gobierno, alguna disposición puede cambiar de 0 a 0,5 a 1%, situación que no ha sucedido, si no se mantiene ese 0%. Y claro, tenemos un listado bastante amplio de algunos bienes y servicios que tienen tarifa cero, pero la circular puntualiza los 3 primeros puntos. El primero, y creo que cabe analizar cada uno de ellos a máximo detalle, porque claro, como decimos, la ley no ha cambiado. Sí, José Luis, quizás aquí, perdón la interrupción, muy buenos días, quizás aquí vale la pena también alguna aclaración respecto de que la ley no ha cambiado. Esto que se hace ahora, el Servicio de Rentas Internas dice que lo que está haciendo es una aclaración, pero otros sectores están hablando de que se trata de una reforma tributaria y que al ser una reforma tributaria no puede pasar por una circular, como usted bien lo manifiesta, sino que tendría que ir formulada como una ley a la Asamblea Nacional. Es decir, aquí la pregunta es esta, ¿no? ¿Realmente se está reformando estos tributos? La aplicación de estos tributos puede ciertamente darse o no como una simple aclaración. Correcto, sí, debería darse, claro, un cambio en la ley, que eso ya sabemos que es una propuesta del Ejecutivo, pasa a la Asamblea, tenemos votación, todo un proceso, ¿no es cierto? Entonces no es así nomás de coger una circular, es decir, ahora vamos o interpretamos de esta manera la norma, ¿no es cierto? Pero sí, habría que verle, como digo, cada tipo de producto. En este caso, por ejemplo, tenemos el numeral José 1. Luis, antecediendo a su respuesta detallada, conociendo como conoce usted al Servicio de Rentas Internas, ¿qué evidencias concretas debería haber recogido el SRI para concluir que exista este desfase que requiere corregirse de $100 millones por clasificación errónea de productos con tarifa cero? Sin lugar a dudas, el Servicio de Rentas Internas, como ente de control que es, revisó dentro de sus bases de datos el tema de las tarifas, que tal vez no ha sido revisado en los últimos años ciertos productos como tal, y que claro, en estricto sentido de la norma, pues puede ser que sí muchas empresas, ¿no es cierto?, muchos contribuyentes sí hayan estado grabando 0% cuando no debían hacerlo. Entonces, por eso yo digo, vamos al producto como tal. El primero, productos alimenticios de origen agropecuario en estado natural. Eso dice la norma, en estado natural. Eso no ha cambiado. Y si, claro, ahorita vemos que hay algún producto que esté en estado natural, que no ha sufrido ningún tipo de cambio, salvo que haya sido su congelamiento, su faenamiento, el corte, ¿no es cierto?, no pierde su estado natural, pues analicemos. Pero en esta primera clasificación, yo veo más bien ahí que el SRI tiene mucha razón en el sentido que dice, oiga, aquí lo que le estamos diciendo es que tienen que las carnes cocidas, precocidas, aderezadas, adobadas, marinadas, ¿no es cierto?, ya que tienen un cambio, ya no están en estado natural,
siempre han estado con tarifa 15%. Entonces, si es que vamos a algún lugar y este tipo de carnes ya procesadas, no hablo de los embutidos porque esa está en otra clasificación, y recordemos que los embutidos siguen grabando tarifa 0%, porque eso así lo dice la norma específicamente, pero una carne que yo voy a comprar y, por ejemplo, esté ahumada y me estén vendiendo con tarifa 0, es incorrecto, independientemente de la circular. Aquí nada más nos ha venido a recordar, pero siempre debió haber estado con tarifa 15%. Lo mismo nos dicen jugos, por ejemplo. Oiga, si son jugos de frutas, de verduras, de hortalizas sin procesar, es tarifa 0% del IVA. Granos, cereales, productos que solo han sido lavados, pelados, pescados, mariscos, frescos, congelados, sin proceso adicional, son tarifa 0. Pero claro, obviamente tenemos casos como son infusiones de té, sazonadores, algunos tipos de mezclas de carnes con otros productos. Esos siempre estuvieron grabados con tarifa 15%. Y yo creo que en esta primera clasificación el SRI tiene razón en el sentido de que, oiga, le estoy recordando nada más, porque vemos nosotros del control, ¿no es cierto?, que muchos productos de esos se están comerciando con tarifa 0 cuando no deberían, salvo que sean contribuyentes RIMPE. Recordemos que los RIMPE, negocios populares, ellos venden cualquier tipo de producto con tarifa 0%. Ahora, José Luis, ya sea en interpretación de la ley o en algún reglamento, ¿en dónde se traza esa línea entre aclaración administrativa y esto que es un cambio sustantivo? Estamos hablando de una cantidad muy fuerte para el bolsillo del consumidor. Sí, correcto. Yo creo que todo parte de la ley. En este primer punto, la ley sí es clara, pero si vamos a la segunda clasificación y a la tercera, donde sí vamos a poder tener una mayor diversidad de criterios, porque ahí sí la norma no clarifica. En la segunda habla de leches, quesos, yogures y fórmulas infantiles de producción nacional. Entonces, ¿qué nos dice el SRI? El SRI nos dice, oiga, la leche pasteurizada de producción nacional, la leche homogenizada, leche en polvo, pero nacionales, quesos nacionales, seguirán teniendo, eso tiene tarifa 0%, no tiene por qué cambiar. Yogures nacionales, 0%. Leche maternizada con nutrición infantil, 0%. Aquí donde viene digamos, un poquito el dilema, es toda leche importada, pero eso siempre estuvo con tarifa 15%. Entonces, muy posiblemente le serían sus revisiones, subpartidas arancelarias entraron de leches que debían grabar el 15% y posiblemente la aduana no los grabó. Por eso también hace un llamado en la circular a aduana del Ecuador para que proceda a hacer las revisiones del caso, y no porque mi leche que fue importada ingresó por algún error en aduana con tarifa 15%, yo debo venderla de esa manera. Entonces ahí sí más bien viene un llamado al empresario, ¿no es cierto?, al contribuyente, para que pueda revisar la norma, que es clara en ese sentido. Pero aquí viene el tema de la leche que dice sí, justamente aquí, exactamente, yo tenía, perdón, nuevamente la interrupción, José Luis, ¿cuáles son los límites del procesamiento que se acepta o no se acepta? Porque aquí vienen las preocupaciones justamente en torno a la leche, ¿no? Si una leche, difícilmente nos venden la leche cruda, ¿no? La leche ya viene pasteurizada y esa es de producción nacional, sigue teniendo la tarifa del 0%, no obstante ya está recibiendo ahí un procesamiento, un tratamiento, pero ya no cuando se habla de las otras leyes. Entonces quizás aquí también vale la pena que se nos aclare un poquito qué dice la ley sobre estos límites, de qué mismo o hasta dónde ya debería considerarse un producto procesado y cuándo no. Sí, en este punto hasta ahí llega la norma, ¿no es cierto? La ley es muy general, nos dice en su numeral 2 del artículo 55, leches en estado natural, ¿no es cierto? Leches en estado natural, pasteurizadas, homogenizadas o en polvo de producción nacional, eso sí puntualizan. Ya sabemos que lo que viene importado, eso sí está muy claro, debe tener tarifa 15. Si alguien dice, oiga, estuve importando con tarifa 0, está mal, ¿no es cierto? No podemos verle a la norma de otra manera, porque ahí sí es claro. En donde podríamos, ¿no es cierto?, revisar, estimada Rosana, es, oiga, claro, ¿hasta qué punto está en estado natural? ¿No es cierto? Y ahí sí vendrá un ingeniero en producción, ¿no es cierto? Un experto en la materia, tenemos aquí. Claro, porque si no parecería que tenemos que volver a comprar la leche de balde que nos vendían por las puertas de las casas, la leche cruda en estado natural. Claro, prácticamente ese rato sacaron de la vaca la leche y esa es la que es tarifa 0, ¿no? Pues, o sea, tiene que tener un proceso, por supuesto. Y parece natural para el consumo. Y parece, si no me equivoco, José Luis, hablando del lapsus del día de hoy, que hay otro lapsus en eso,
pues la norma INEN que argumenta el Servicio de Rentas Internas trata exclusivamente sobre la accesibilidad del PAN. La norma que habla sobre los atributos, las características, el procesamiento del PAN es la norma INEN 0518, muy diferente a la citada. Allí se define y se clasifica el pan como pan común, solo ingredientes básicos, pan especial, aquel que se le añade grasa, azúcar, leche, huevos, otros ingredientes permitidos, etcétera, etcétera. Aquí sí, estimado Gustavo, sí, yo creo que aquí sí vale reformular el criterio del Servicio de Rentas Internas porque ha traído ya mucha confusión, especialmente, ¿no es cierto?, en el tema del pan. En leches habrá que también discutir si es que yo le agregué, ¿no es cierto?, minerales, le agregué ya un sabor, ¿no es cierto? Claro, y hay el tema de la leche deslactosada, que es un problema de salud pública. Aquí muchísima gente, una gran mayoría de los ecuatorianos sufre de una intolerancia a la lactosa que hace indispensable que por salud pública utilice leche deslactosada. Así es. Entonces, ¿hasta qué punto podemos tener una norma INEN que diga sigue siendo leche? Pues obviamente, no tiene un proceso obviamente para que pueda estar lista para el consumo humano y justamente para aquellas personas que tienen este problema de intolerancia a la lactosa, que no es poca gente, sino que es mucha gente, pues siga tomando su leche que viene siendo, no sé si en estado natural, eso es lo que habría que conversar, ¿no es cierto? Tal vez no soy el experto en estado leche, natural es la que sale de la vaca y nada más. Eso decía la leche de balde que comprábamos antes. Claro, exactamente, el rato que se retira la nata, y perdonen los términos coloquiales, pero ya no es la misma leche. Y claro, y verá que también le puntualiza que la nata debería estar con tarifa 15, eso sí, sí nos puntualiza, o sea, ya para los golosos ahí de la nata ya tendrán que pagar un poquito más, a pesar que digan, no, es el mismo procedimiento, ¿no? Pero ya ahí tenemos ahí unos criterios nuevos, ¿no es cierto? Entonces, pasando al pan, que yo sí veo ahí un problema, la norma es muy simple, es muy básica, es muy general. El artículo 55 nos dice, están grabados con tarifa 0% el pan. No le dice más qué tipo de pan, si es en estado natural, porque no hay un pan en estado natural, pues no es cierto, porque tiene una elaboración que tiene harina, que tiene huevos, no es cierto, que tiene una masa, que tiene agua, que tiene levadura. Tiene que tener levadura, tiene que tener ingredientes, si no, no es pan. Por supuesto, pero aquí la norma solo me dice pan, no me dice nada más. A diferencia de los otros, claro, carnes en estado natural, la leche en estado natural, analicemos, pero acá el pan es muy general. Oiga, este pan tiene, no sé, un tema de mantequilla, ya no es pan. Aquí la norma me dice es pan, nada más. No tengo una sola palabra. Azúcar, panela, manteca, margarina, avena, fideos, que es otro que hay que analizar, harinas de consumo humano, enlatados nacionales, ahí sí me dice nacionales. Si yo tengo enlatado una sardina internacional, un atún internacional, pues importado, eso ya tiene que pagar 15%. Entonces, aquí en el tema del pan, como bien ha dicho Gustavo, el Servicio de Rentas Internas se ampara en la norma INEN 2945. No sé, desconozco la que había mencionado Gustavo sobre ese tema. Entonces, habría que aquí la 2945 nos dice prácticamente el pan que tiene tarifa cero es el pan que llamamos de agua, ¿no es cierto? Un pan muy simple, ¿no es cierto? Que tiene harina, agua, levadura y sal, nada más. Cualquier otro pan, lo que nos está dando a entender, tendría tarifa 15, y eso sí va a afectar, porque aquí la norma dice pan en general. Entonces, ¿qué tenemos? Los panes de molde, los panes de dulce, los panes para hacer los sándwiches, ¿no es cierto? Tan diversa cantidad de panes, y que se distingue nuestra ciudad y nuestra provincia por la elaboración más bien de este producto, que sí venían grabando en las tiendas pequeñas, en las tiendas de barrio, ¿no es cierto?, en los pueblos, tarifa 0%. Entonces, aquí yo sí creo que el SRI debe reformular, estudiar nuevamente el tema del pan, porque estaría grabándole un producto muy básico, ¿no es cierto?, de la canasta básica del pueblo ecuatoriano, con una tarifa 15%. Como bien digo, es muy simple lo que tenemos en la ley, pero al ser simple es general, debería abarcar a todo tipo de pan, salvo que ya no se llame pan, ¿no es cierto?, que se llame galletas, dulces, tortas. Y una pregunta, José Luis, ¿cómo se va a definir aquí la retroactividad de estas declaraciones sustitutivas? ¿Qué criterios se aplican para intereses, para multas, para una actitud que podría incluso ser calificada como negligente del SRI? Es muy complejo el tema porque, claro, en estos temas muy posiblemente todos el sector panadero, digámoslo así,
estuvo grabando con una tarifa, salvo que, claro, muchos de ellos son artesanos calificados, muchos de ellos pertenecen al RIMPE, y recordemos que ellos, a más de cualquier cosa de lo que estamos conversando, ellos tienen tarifa cero por ser artesanos, por ser RIMPE, negocio popular, entonces no van a tener ese inconveniente. Bueno, pero ¿qué va a pasar con las grandes empresas también que vendían panes, porque así lo mandaba la norma? Yo creo que aquí sí viene la defensa por parte del contribuyente, así como que pagar y decir, estamos de acuerdo. Yo creo que aquí sí debería haber un poquito más el derecho a la defensa, ¿no es cierto? Una explicación del servicio de rentas o un cambio por parte del servicio de rentas internas en este criterio que ya está trayendo a nivel nacional. Pues veo ayer un anuncio de la CONAIE, si no estoy mal, que obviamente es fuerte y dice, pues no estamos de acuerdo, qué está pasando aquí. En la asamblea también ya se quiere tratar este tema y me parece bien, ¿no es cierto? Porque si bien algunos productos, el SRI sí tiene razón, porque no han cambiado y están explicados en la ley, está recordando aquí el tema del pan. Para mí es un caso que sí se debería reformular por parte del SRI y puntualizar que si es que sigue siendo un pan, denominado pan, no digo que sea dulce, que sea torta, ¿no es cierto? Y galletas y tantas cosas más, apanaduras, eso tiene 15%, pero mientras siga siendo un pan, ¿no es cierto? De acuerdo a la clasificación que se tenga, tiene que grabar y seguir grabando la tarifa cero. Entonces aquí sí cabe la reflexión y ojalá más bien el Servicio de Rentas Internas pueda escuchar todos estos acercamientos que puede hacer con los gremios, ¿no es cierto?, involucrados, para no llegar justamente a estos temas de control y retroactivo. Imagínense, el SRI puede entrar a controlar hasta 4 años atrás en su facultad determinadora, lo cual sería pues bastante penoso, pues empezar a grabar un IVA encima de eso de manera retroactiva. Entonces, si es que es así, más bien el SRI plantee una reforma al artículo 55 y diga qué tipos de pan, ¿no es cierto?, son los que van a grabar desde hoy en adelante tarifa 0% y cuáles son los que grabarían tarifa 15%. Puntualicemos, porque aquí sí sería pues injusto para los contribuyentes. Hay un tema que esperemos no sea para la Corte Constitucional, que está bastante saturada, pero los gremios advierten, y con razón, que este cambio vulnera el principio de legalidad tributaria, ya que, según señalan, los elementos esenciales de un impuesto y sus beneficios deben estar definidos por la ley, nunca por una circular administrativa. Completamente de acuerdo. La circular está en el último peldaño, ¿no es cierto? Y jamás podrá cambiar o alterar el sentido de la ley, que en este caso, tarifa 0%, artículo 55, artículo 56, obviamente es para dar un incentivo, un beneficio a un sector que está más vulnerable, ¿no es cierto? O productos, ¿no es cierto?, como son de la canasta básica. Ahí está el transporte, ahí está también temas de educación. Entonces, ¿qué va a pasar si mañana saca otra circular interpretando otro tipo de productos? También tenemos ya una circular en el tema de justamente los servicios financieros, aclarando también, ¿no es cierto? Ha salido también una circular por parte del SRI en el mismo sentido. Es algo por el estilo. Sí, aclarando más bien cuáles son servicios financieros que se tienen que grabar con tarifa 15 y que más bien eso obviamente está puntualizado. Entonces, habrá que analizar también. ¿Cómo quedan hay modificaciones, por ejemplo, a pólizas de inversión? No, en este caso más son a cobros a establecimientos, por ejemplo, por consumos pagados con tarjeta de crédito, los cargos, ¿no es cierto?, comisiones pagadas, cobros por transferencias interbancarias, que eso también se da mucho, ¿no es cierto? Yo hago una transferencia, que es algo muy común hoy en día, pues no vamos al banco, si no utilizamos ya una aplicación tecnológica, y claro, eso tiene tarifa 15%, cobros interbancarios también, ¿no es cierto? O cuando vamos al cajero y no es del mismo banco, pues también nos van cobrando un valor de comisión. Pues eso, lo que ha puntualizado el Servicio de Rentas Internas, son temas ¿Esto entra ya en vigencia, José Luis, o está también dentro de un similar debate? Pues esto de la transferencia bancaria se ha vuelto extremadamente popular, y ahora, si es que cuesta un 15%, podríamos decir, será casi su sentencia de muerte. Son circulares que ya están publicadas en el registro oficial, así como la de los alimentos, ¿no es cierto? La circular, también está publicada esta circular de los servicios financieros, con esta aclaración que hace el Servicio de Rentas Internas. Hemos tenido algunas novedades tributarias en estos últimos días. Entre esas también tenemos, ¿no es cierto?, el incentivo que se aprobó en la ley de régimen por el tema de las viviendas de interés social. Por otro lado, saber que este feriado tenemos ya una tarifa del IVA disminuida para algunos sectores para fomentar el turismo. Y claro, por último también tenemos esta norma que, como les decía,
para la construcción de viviendas de interés social y reducir el déficit. Vamos a ver cómo funciona, y claro, aquí funciona mucho con el sector privado, pues no es un tema que va el gobierno a hacerlo, sino más bien le incentiva al sector privado para que obviamente tenga una reducción considerable en el impuesto a la renta y pueda apoyar a este sector que obviamente tanto lo necesita. Entonces, tenemos algunos de esos cambios, pero creo que el más importante y el que más se analizará en los próximos días, pues justamente es el que tiene que ver con la tarifa 0%. Bien, muchísimas gracias, José Luis, por esta disección de estas normas que ha generado preocupación en el Ecuador y por las importantes informaciones que nos ha entregado en esta mañana. Una más, mi estimado Gustavo, me estaba olvidando, justamente cuando uno recibe una devolución, el SRI le puede devolver con acreditación en cuenta o con una nota de crédito. Se ha hecho muy común esta nota de crédito porque el gobierno, como no tiene dinero, le da un papel, digamos, un dinero virtual. Y con eso yo puedo canjearlo en una casa de valores y hacerlo líquido castigando un 3, un 4, un 5%, o la otra es pagar mis propios impuestos. ¿De qué tipo de devoluciones están hablando? ¿De devoluciones desde el SRI al contribuyente? Sí, por supuesto, no las de la tercera edad ni discapacidad, pero cualquier otra, ¿no es cierto? Si yo tengo un pago en exceso, pago indebido por retenciones de renta, de IVA, entonces, que son muy comunes, ¿no es cierto? Justamente ahora declaramos impuesto a la renta y vemos que me han retenido más, pido la devolución y está bien que se pida. El SRI me devuelve en la gran mayoría de casos en nota de crédito, porque si es que yo voy a esperar que me acredite en cuenta, posiblemente dure 8 meses, un año para acreditarme. Entonces es una opción que se ha venido dando y que más bien hoy en día tenemos muchas notas de crédito. Pero esta nueva disposición que el SRI nos dice, oiga, antes usted podía pagar con la nota de crédito el 100% de sus obligaciones, ¿no es cierto? Yo cogía mi nota de crédito, si tenía que pagar IVA y tenía que pagar renta, lo hacía. Ahora le limita y le dice, oiga, con esta nota de crédito usted puede pagar nada más el 60% de esa obligación. El resto, sígame pagando ya con dinero, porque si no, el SRI dice, me estoy llenando nuevamente de papeles. Me están pagando con un papel, pero no estoy percibiendo una recaudación como tal. Entonces, el 60% lo puedo pagar con esa nota de crédito, antes podía hacerlo el 100%, y el 40% páguelo con otras formas de pago, tarjeta de crédito, en el banco, débito bancario, y obviamente esto obedece a un tema de liquidez del gobierno, ¿no? Eso, en eso se traduce, pero claro, mucha gente más bien ha comprado estas notas de crédito, empresarios han comprado más baratos esas notas de crédito para el destino y el pago de los impuestos. Tendrán que reformular su parte financiera, su parte de pagos, y comunicarles que esto tiene aplicación a partir del 1 de mayo para que más bien uno pueda ordenarse un poquito en la parte financiera. Bien. Eso es. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias, muchas gracias a ustedes. Un gran saludo, un lindo día y un gran feriado para todos. He escuchado al economista José Luis Vázquez, él es asesor tributario en Bastax, fue director del SRI en la ciudad de Cuenca. Son las 8:33. Dicen que tu casa no es